Desde el momento que Israel le dijo al profeta de Dios, preferimos que nos gobierne un hombre a que nos gobierne Dios, ¿qué es lo que estaban diciendo? Bueno, es que si nos gobierna Dios, van a haber más leyes restrictivas, va a haber más cosas que no vamos a poder hacer, no vamos a poder tener las libertades que tenemos si un simple hombre nos gobierna, pero sucedió todo lo contrario. No es verdad. El gobierno bajo un hombre es ignorar la corrupción de ese hombre. Ese hombre que está en el gobierno, esos reyes que se sientan en los tronos, esos césares que gobernaron Roma, eran hombres como nosotros. Eran hombres con pies de barro, hombres con la misma tendencia que tienes tú y que tengo yo, mientras no está esa tendencias gobernadas por el Espíritu Santo hasta que nacemos de nuevo, pero se equivocaron grandemente. Y de ahí en adelante pues vemos ya toda la historia que se va desarrollando a través del siglo XX, a través del siglo XXI que nos encontramos, del siglo XIX, del siglo XVIII, etcétera, etcétera, donde la tendencia de todos ha sido exactamente la misma. Se corrompen, se venden, explotan, tienden a controlar, a establecer leyes arbitrarias, a comer el pastel se lo quieren, como decimos en México, el pastel se lo quieren comer ellos solos sin poder repartirlo con toda la ciudadanía. Y esta es la tendencia principalmente del ser humano. Entonces, ¿por qué escogemos y creemos que un hombre nos va a gobernar mejor que escoger las leyes de Dios? Cuando el cristiano recibe la iluminación del Espíritu Santo y nos damos cuenta la inherente pecaminosidad del ser humano y qué increíble es que tenemos una fuerza maligna entre nosotros con la tendencia siempre de apartarnos los mandamientos, es cuando el cristiano escoge el gobierno de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cada mañana nos postramos delante del altar de Dios, ¿verdad? Señor, aquí está tu siervo, vengo a que me muestres tu voluntad, instrúyeme hoy, dame sabiduría para gobernar mi familia, mis hijos, la iglesia, la oficina, el bufete jurídico, el hospital, lo que sea. Estamos sometidos al gobierno de Dios, porque el hombre va a fallar. Entonces el hombre va a caer, los pastores pueden caer, los sacerdotes caen, los papas caen, los césares caen, todo mundo, presidentes, etcétera, todos tienen una tendencia a fallar, mas no así Jesucristo. Cuando escogemos el gobierno de Cristo es cuando recordamos el Salmo capítulo 2, donde dice claramente el rey David, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? No quieren que sean atados por las leyes de Dios. Dicen, rompamos sus ataduras, rompamos sus ligaduras, y Dios se ríe desde el cielo. O sea, qué absurdo es creer que podemos nosotros creer que Dios nos va a apretar y Dios nos va a demandar mucho más que lo que nos demandan los hombres y los seres humanos como nosotros. Esta es la razón por la cual actualmente podemos ya explicar claramente por qué hemos llegado a un mundo donde actualmente ya puedo decir la mayoría son de tendencia de izquierda, ¿verdad? No familia, no Biblia, no cristianismo, favor LGTB, favor del aborto, ya no hay género, porque esta es la forma en la que ellos pueden gobernar más fácilmente. Cuando se le priva al ser humano de las leyes morales, entonces las leyes humanas toman su lugar y es cuando viene la condición en la que el mundo se encuentra en el siglo XXI. El peor tiempo de Israel, de todo el Antiguo Testamento, está descrito en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces termina así, el libro de los Jueces, lo puedes tú consultar. No había gobernante en aquel tiempo y cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. En otra traducción, cada quien hacía lo que le daba la gana. O sea, cuando no hay gobierno, hay anarquía y cada quien se porta como le da la gana. Lo que me parece bien, pues bueno, a mí me parece que me puedo casar con un hombre o con una mujer, no hay ningún problema, nadie me lo está prohibiendo. Cuando no hay una estructura de autoridad moral, cívicamente hablando y moralmente también, y un código de conducta donde el ser humano entienda que no somos dioses, tiene que venir la anarquía.
Entonces, este tiempo de los jueces fue el peor tiempo, se puede describir como la época oscura de Israel. Y por eso el principio de autoridad. Tiene que haber una autoridad. En la casa tiene que haber un padre que le diga al niño, no, aquí en esta casa ni alcohol, ¿verdad? Ni drogas, te vas a hacer así, quiero tus calificaciones. En la oficina aquí tiene que haber orden. En una escuela no podemos permitir que los alumnos se levanten en contra del maestro porque viene la anarquía. Tiene que haber una autoridad establecida siempre por Dios. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 13, sométanse toda persona a las autoridades superiores. En una escuela es el director, en una compañía es el CEO o el director o el presidente de la compañía, en la casa es el varón. Al varón Dios nos puso, 1 Corintios 11:3, como la autoridad en el hogar para que nosotros seamos responsables de la conducta también de nuestros hijos. En una iglesia el pastor, tiene que haber una autoridad. En la calle la policía, el ejército, cuando hay guerras, hay una autoridad siempre a la que debemos someternos. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en las prisiones, en las cárceles? Son seres humanos que no han querido ponerse debajo de ninguna autoridad, que crecieron desde pequeños en la escuela, en su juventud, y tarde o temprano la policía los tenía que parar y acabaron en una prisión. Las cárceles están llenas de personas rebeldes a la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos un grupo que se llama los que están colocando a la gente que va llegando en los vehículos a estacionarse. Y le decimos al público, le decimos a la audiencia en nuestras congregaciones, cuando tú llegas al estacionamiento de nuestra iglesia, va a haber una persona que tiene un gafete, que es una persona que está sirviendo debajo del pastor, pero tiene una autoridad y te dice, no te estaciones ahí, no te estaciones ahí, porque esa autoridad le ha sido dada por el pastor. Entonces, en toda ocasión, en toda institución, siempre va a haber alguien. Si voy manejando mi carro y veo un policía que me para, y que veo que trae su gorra de policía, con su insignia de policía, yo tengo que someterme a esa persona, porque esa persona ha sido puesta, el principio de autoridad lo puso Dios, y lo ha puesto Dios para que precisamente pueda ser restringida la pecaminosidad humana. Y dice más adelante Pablo, y las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ahí está, acarrean condenación por sí mismos. Todos los que están en las cárceles, principalmente en todos los lugares donde tratan a los delincuentes juveniles, son seres humanos que han resistido a la autoridad establecida por Dios. Cuando nosotros ya entramos a someternos a Dios, sabemos algo. Si yo me someto a Dios, me estoy sometiendo a aquel que hizo los cielos y la tierra, que antes de que yo naciera ya había extendido, como dice Job 38, las medidas de la tierra, las medidas de las galaxias, la velocidad de las estrellas, la velocidad del planeta Tierra, y después proveyó el alimento para los conejos, para las liebres, para las zorras, para las águilas en el aire, para los peces en el mar, para nosotros, un Dios que sostiene, que crea y que sostiene la creación. Ese Dios mandó a su Hijo a la cruz. No solamente creó, sino que sostuvo su creación. Y aparte, da su vida por nosotros en una cruz. ¿Cómo no había yo de someterme al gobierno de Dios? Él es lo más maravilloso que en mi vida ha podido suceder. Un hombre que dio su vida, que era Dios en su humanidad, muriendo por nosotros. Entonces, cuando uno comprende estas cosas, nos sometemos a Dios. Y cuando una ley es legislada, no porque sea legislada significa que es moral. Y estamos en un punto del cristianismo donde estamos viviendo, donde los gobiernos están imponiendo la ideología de género, están imponiendo el transgénero, como el gobierno de California. Ya Canadá es un desastre completamente con Justin Trudeau,
el gobernante que está imponiendo ya leyes impresionantemente inmorales a la gente, y ahí es cuando tenemos nosotros que escoger claramente si ir en contra, como los cristianos en tiempo de los Césares. No te vamos a orar, César, preferimos el Coliseo Romano, que nos coman los leones, a obedecer algo que vaya en contra de las leyes de Dios. Entonces, estamos bajo un Dios maravilloso que nos ha dicho, ¿verdad? Si tú te sometes a mí, te voy a bendecir. Si tú te sometes a mí, me vas a conocer, porque no es más que a través de la obediencia que podemos recibir la iluminación del Espíritu Santo. Si tú te sometes a mí, pues me vas a conocer y vas a entender que para eso yo morí en una cruz, para decirte que te he amado eternamente y que además te voy a tratar con justicia, cosa que jamás lo podemos comparar ni encontrar tampoco en ningún gobierno humano. El primer intento del ser humano para unirnos todos bajo un gobierno fue la Torre de Babel. Y desde ese punto Dios vio que no iban a desistir de su intención y tuvo que confundir las lenguas. Entonces, desde ese principio, vemos lo oscuro, el poder de las tinieblas, ya, ahora sí podemos decir, ventaneándose abiertamente, descaradamente, ya el diablo diciendo, es que mi propósito con la humanidad es llegarlos a unir algún día bajo un solo gobierno. Entonces Dios deshace eso y nos muestra a través de los reyes que Dios le dio a Israel que no era bueno que todo el mundo gobernara el mundo entero o que un solo hombre. Y por eso ha habido diferentes gobiernos. Actualmente somos como 200 naciones. Pero ese principio de la Torre de Babel termina en la Biblia, en el capítulo 13 del Apocalipsis. Exactamente, Satanás al final de la historia logrará su propósito con la humanidad. Cuando él vaya a levantar a un solo hombre llamado la bestia, el hombre de pecado, el hombre de maldición, el anticristo, como le llama Juan en su primera carta, capítulo 2, etcétera, etcétera. Y este hombre va a unificar al mundo entero bajo un solo gobierno y una sola religión. Lo mismo que se inició en la Torre de Babel. Entonces, como dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Todos estos subterfugios, todos estos planes, la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial, todos los planes que están desarrollando actualmente la élite de quitar y robar la soberanía de las naciones, todo tiene un fundamento bíblico. Ahí lo encontramos claramente y así va a terminar el mundo. Y está ante nuestros ojos, estamos en un siglo XXI, estamos viendo con nuestros ojos que la tendencia ahorita es un solo gobierno mundial. Y ya están ahorita, esta semana, como un botón de muestra, hace 2 o 3 días, se unieron más de 15 asociaciones palestinas bajo la declaración de Beijing, ahí en la ciudad de Beijing, en China, bajo Xi Jinping, el gobernante de China, antier o hace como 3 o 4 días. 15 organizaciones palestinas se unificaron ahí en China, apoyadas por China, por Rusia, Norcorea, Irán, Arabia Saudita, para que pueda establecerse en Israel un gobierno palestino, dos gobiernos dentro del mismo territorio, cosa que es absolutamente ridícula, absurda, no porque no querramos nosotros que los palestinos tengan un gobierno, todo lo contrario, sino que ellos son los que no quieren tener de vecinos a Israel, y en su constitución está claramente descrito que quieren aniquilar el Estado de Israel. Entonces, ya estamos viendo cómo por todos lados esta unificación de naciones, de agrupaciones, tiene la tendencia hasta que finalmente surja un solo hombre cuando firme el tratado con los judíos para gobernar el mundo, que será el anticristo, y económicamente con una marca va a controlar a la humanidad.